Aquí Capitán ANCAP. Desde Radio Antorchas. Desde Radio Antorchas. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Me levanto temprano, soy un esclavo libertario que clama clavar en tu alma lo necesario. Falta más amor y con dolor recompensamos. Aquí Capitán ANCAP. El equilibrio fatal de un estado endemoniado. Nos dan deuda para pagar tanto saqueo. Esto no es recreo, reos del regateo. Por favor, tío Adam. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Por favor, tío Hayek, libérame del mal. Buenas noches, soy Sol Mouso, un programa más acá con ustedes, compartiendo el viernes de Radio Antorchas, Hombres y Mujeres Libres. Hoy vamos a navegar por la historia del experimento socialista en Venezuela, sus frutos y su legado. No se olviden, por favor, de darle like al programa, suscribirse y activar la campanita. Nuestro teléfono es 11 5489 3717. Buenas noches, señor Fabián Cruz, ¿cómo le va? ¿Cómo dice que le va, Sol? Espero que bien. Saludo a todos. Y bueno, tal cual como dice mi amiga acá, Sol, hoy vamos a hacer un programa especial. Vamos a hablar sobre la historia y el presente de Venezuela, como para saber bien el recorrido que está haciendo este país y poder darnos cuenta cuál puede llegar a ser el futuro de ese país, uno de los países más prósperos de América, una de las reservas petroleras más importantes del mundo, está como lo vamos a ver hoy y como ya lo conocemos todos, la situación de pobreza que vive este país. Pero también antes vamos a tener un micro de economía argentino con Iván Kachanowski, un gran economista, miembro del staff de la Fundación Libertad y Progreso, que accede a hablar con nosotros para hablar de algún tema coyuntural del problema que estamos teniendo acá en este país. Nuestra entrevistada, Fabi, ¿cómo es su nombre y a qué se dedica? Nuestra entrevistada es Laura Lavalle, que es miembro representante acá en Argentina de International Republican Women. Como dato de color, te digo, Sol, es chosna del general Lavalle. Así que tiene bien en la sangre el sentido de pertenencia y de libertad, de querer siempre luchar por sus ideales, como eran esos. Avanza Libertad, entonces. También es militante y va a participar en las elecciones de este año, de fin de año, en zona norte, candidata exactamente por el partido Avanza Libertad, por el Frente Avanza Libertad. Así que bueno, vamos a tener un lindo programa y lo podemos redondear, esto ya empezando con un buen temita. ¿Qué te parece, Sol? Me parece bárbaro. Radio Antorchas y ¡viva la libertad!
Está con nosotros Iván Kachanowski, miembro del staff económico de la Fundación Libertad y Progreso, quien nos va a hablar, le vamos a hacer unas preguntas acerca de los DEC, Derechos Especiales de Giro, del Fondo Monetario Internacional y del eterno problema que tenemos acá en Argentina, que es la famosa emisión monetaria. Hola Iván, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias por estar con nosotros acá en Radio Antorchas. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. No, por favor. Te voy a leer un poco un resumen de lo que encontré en los títulos de todos los diarios económicos acá en Argentina. Y un poco explicando qué son los DEC para los que un poco no lo saben, ¿no? El Fondo Monetario Internacional puso en marcha el reparto de los Derechos Especiales de Giro, DEC, y su titular, Kristalina Georgieva, aseguró que se trata de la mayor asignación de la historia, 650.000 millones de dólares que se puso en marcha en estos días. A Argentina le corresponden 4.334 millones de dólares, ya que su cuota es del 0,67% dentro del fondo. Se trata de un recurso precioso y la decisión de cómo usarlos depende de cada país miembro. Eso fue lo que recalcó Kristalina Georgieva en su declaración cuando anunció la salida de los DEX. ¿Es así, Iván? Sí, es correcto. A ver, los DEX son estos derechos especiales de giros. No son una moneda, aunque parece que funcionaran como una moneda. Uno recibe DEX y después esos DEX los puede intercambiar por dólares con otros países miembros. Pero un primer punto que yo marcaría es, esto bueno, no es una ayuda particular para Argentina, sino que es algo global, enmarcado en la crisis de la pandemia. Es decir, que el fondo, como bien dijiste, se otorgó en total 650.000 millones de dólares, de los cuales son 4.300 los que va a recibir Argentina, ¿no? En términos de DEX, pero que representan ese monto. Que están relacionados al 0,67%, que es la cuota que aporta Argentina. Entonces, para Argentina, dada su situación crítica que tiene económica, esto es como un maná que cae del cielo. Porque estos DEX no son deuda, no es algo que después Argentina tiene que devolver, es algo que es como un regalo, literalmente, digamos. Es como, que recibe. Como que jugaste a la quiniela y sacaste un número a la cabeza. Exactamente, sacaste un número que, bueno, como bien decía ahí Kristalina, hay que ver para qué lo quiere usar el gobierno. Entonces empezaron las especulaciones. Bueno, por ahí lo usa para el mercado cambiario, para tener controlado al dólar. Yo soy más de la opinión que creo de que lo va a usar para pagarle a la misma entidad. ¿Por qué? Porque en septiembre y diciembre hay vencimientos con el fondo, que casualmente, si vos sumás los vencimientos de septiembre y diciembre, te dan más o menos 4.500 millones de dólares. Exacto. Con lo cual, 22 de septiembre y 22 de diciembre, justo días antes o días después de las elecciones. Exactamente. Entonces, este dinero que ingresa, si vos se lo pagás al fondo, así como ingresa saldría, digamos, en términos de montos, se usaría para eso, creo yo, y lo que le permite al gobierno, que me parece que es sumamente útil, es patear un poco el tema de la negociación con el fondo. Porque si vos no pagás en septiembre, incumplís y empezás a tener problemas con el fondo antes de las elecciones. Entonces lo que me parece que prioriza el gobierno es allanar ese camino de acá a las elecciones. Es cierto que el 22 de diciembre es después de las legislativas, pero yo me imagino un gobierno que va a intentar negociar entre enero, febrero y marzo, ¿no? Entonces yo creo que eventualmente va a pagar también el monto de diciembre. Bueno, ya está decidido de que van a usar los DEC para pagarle al fondo, ¿no? Yo creo que sí, aunque bueno, hay algunas especulaciones que lo podrían usar para el mercado cambiario, pero lo dudo. O sea, bueno, y tiene algunas reservas el Banco Central, que son pocas, pero algo hay de 3.000 millones de dólares, algo así, que podrían eventualmente usarlo en el mercado cambiario de aquí a las elecciones. Y como hay cepo, 3.000 yo creo que te alcanza. Yo tengo entendido de que la decisión de usar los DEC para pagarle al fondo, obviamente salió de la cartera económica de acá, ¿no? Del equipo de Miguel Guzmán. Pero que contó con el visto bueno de Cristina Fernández de Kirchner,
aunque había el ala dura del kirchnerismo, quería utilizar estos recursos para asistencialismo, políticas públicas, supongo que hubiera sido aumento en los planes o bonos especiales, ¿no? Bueno, hay un pacto, me parece, interno, que como bien decís, el ala kirchnerista más dura, lo que quería era usarlo para hacer más populismo, mientras que Guzmán lo que decía era, bueno, no, usemos para pagarlo al fondo porque si no nos vamos a meter en un problema. Y yo creo que el pacto interno que se hizo es, bueno, ok, usalo para pagar al fondo, nos sacamos ese problema de encima para después negociar, que no meta ruido en las elecciones, pero vos me vas a emitir, prendemos la maquinita de vuelta y me emitís para que yo haga populismo. No sé si por un monto similar o no, pero me parece que ahí hubo un pacto interno donde, ok, esto va para el fondo, pero yo tengo mis pesos para hacer populismo, y lo que casualmente estamos viendo es que la base monetaria empezó a incrementarse las últimas semanas, ¿no? Desde junio en adelante o desde mayo en adelante. Yo creo que responde un poco a esto, ¿no? Que hay cierta vinculación. Y sí, la semana pasada estuvimos hablando con Natalia Motilli y nos dijo de que en agosto emitieron por 160.000 o 190.000 millones de pesos, ¿puede ser? Sí, me suena que es más, pero bueno, hay que ver a qué día estaba actualizado. Hoy es más, digamos, pero al momento que lo dijo probablemente era cierto. Y sí, en agosto, cada 4 días vos ves que el Banco Central asiste al Tesoro. Entonces, cada 4 días algo se está emitiendo para el Tesoro, y yo creo que esa idea, ese concepto de asistir al Tesoro, en el segundo semestre, y sobre todo en contexto electoral, llegó para quedarse, ¿no? Digamos que va a haber una emisión monetaria fuerte. No sé si va a alcanzar los niveles que alcanzamos el año de la pandemia, que la emisión monetaria llegó incluso a incrementarse como un 77% interanual. No creo que lleguemos a esos niveles, pero sí que se va a acelerar la emisión monetaria, no me cabe duda, y obviamente esto va a tener consecuencias inflacionarias, ¿no? Digamos, esto tarde o temprano pega en la inflación, no en el mes siguiente, pero eventualmente en algún momento va a ir pegando. Y de acá a las elecciones lo más probable es que la inflación mensual ronde ahí cerca del 3%, por ahí un poquito más, por ahí un poquito menos, pero después de las elecciones, que esta emisión que estamos hablando se materializa, vas a tener un diciembre o un principio del 2022 con inflación alta de vuelta, por ahí volviendo al 4%. De eso te quería hablar después, que es el tema de la emisión monetaria que se zarparon el año pasado, que aparte tuvieron que pedir que fabriquen en otros países porque no alcanzaban las máquinas de acá también, ¿no? Eso como anécdota, no sé si graciosa o tenebrosa, pero había sucedido eso el año pasado, ¿no? Sí, sí, exactamente. Tuvimos que pedir ayuda para emitir algo que ya te habla de los niveles de emisión que tenés. Imagínate que en el 2015 ya alguien había hecho la cuenta y decías que si agarrabas todos los billetes de Argentina y los ponías uno arriba del otro, pero de forma vertical, no apilados, podías llegar a la Luna. A la Luna, sí. Y eso era en el 2015, así que imagínate ahora, no sé, por ahí estábamos ya llegando a Júpiter o Saturno, andás a ver. Sí, sí. Más allá de las declaraciones de Cristalina Georgieva, que dijo que cada país tiene la libertad de decisión de qué hacer con ese fondo, ¿no? Con esos DECs, con este dinero que van a girar a los países. Ellos hubieran visto con malos ojos una política de un país que agarre ese dinero para hacer puramente asistencialismo, porque la verdad es, yo te doy un bono ahora, pero no te puedo dar un bono durante 10 años seguidos tampoco. Yo creo que no lo hubieran visto con buenos ojos. Lo que pasa que a mí a veces me da la sensación que al fondo le cuesta entender un poco. A ver, Argentina es un bicho muy raro, ¿no? Entonces, cuando vos hablas de Argentina y analizar Argentina, hay que entender muchas cuestiones que no son normales en otros países, ¿no? Y lo vimos en la negociación del fondo con el gobierno anterior. Es decir, el fondo, por ejemplo, quería que Argentina dejara, que devaluara, que dejara que el tipo de cambio se vaya, y lo que trataba de explicar el gobierno era que en el caso de Argentina eso traía un traslado a precios mucho mayor que los países vecinos. Y el fondo estaba muy firme en que no. Entonces, después, cuando vio que sí, accedió un poco a que por ahí tratar de que la evaluación no sea tan brutal. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, me parece que el fondo por ahí dice, bueno, estamos en emergencia, está bien, por ahí algo de planes sociales se puede dar o algo de asistencialismo, pero no sé si tiene claro el entorno global y lo que ya gastamos y cuánta gente recibe asistencialismo, eso no sé qué tan claro lo tiene, ¿no? Porque si vos te fijás, muchas veces el fondo parece coincidente con la idea de subir impuestos, más que de bajar el gasto. Y acá el problema es que los impuestos ya están muy altos y lo que vos tenés que hacer es bajar el gasto.
Pero eso es una medida que hace el fondo, ¿con qué objetivo? O una No, es que no medida, es, no, a ver, ¿cómo funciona el fondo? El fondo lo que te dice es, bueno, depende, te presto plata. Bueno, ¿cuánto? Ok, querés tanta plata. Entonces te da modalidades, ¿no? Y una modalidad que elegimos nosotros es, bueno, yo te voy a dar esta plata, vos tenés que cumplir estos objetivos, las metas fiscales, las metas de reservas. Bueno, el fondo no se va a meter en cómo lo haces. La negociación va a ser, bueno, vos tenés que llegar a este objetivo, llegá como te parezca, pero llegá. Ahora, cuando vos no vas llegando es cuando el fondo se va metiendo más, ¿no? Ah, bueno, me prometiste esto, no, entonces como no llegaste, yo te sugiero que hagas esto. Entonces, en la medida que vos incumplís, tenés un fondo que se va metiendo más. Ahora, el fondo también genera estos problemas de por ahí obviar las cuestiones políticas y se vuelve muy fácil incumplir las metas, ¿no? Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que en verdad el fondo nació para resolver problemas de balanza de pagos. El origen del fondo va por ahí. Después, bueno, se fueron extendiendo en otras necesidades, pero la especialidad del fondo era resolver crisis de balanza de pagos, que la teníamos, pero nuestra principal crisis es fiscal. O sea, Argentina, el problema que tiene es que tiene que bajar entre 10 y 15 puntos o porcentaje del PBI al gasto público. Exacto, exacto. Volviendo al gráfico, en pantalla estamos viendo el gráfico donde figura la emisión monetaria y la variación porcentual que hubo con respecto al mismo mes del año anterior. Y ahí vemos un salto tremendo, una escalada de llegar hasta a niveles del 77 o 78% con respecto al mismo mes del año anterior. El gráfico muestra que en agosto de 2020, donde llegó al pico de que se emitió un 78% más que en agosto de 2019, ¿digo bien? Sí. Después vemos una caída en ese gráfico, que si lo vemos de lejos pareciera una montaña, ¿no? Se llega hasta la cima de la montaña y después baja, pero eso no es que hayan dejado de emitir, sino que empezaron a generar el ELIC y pases, ¿es así? Entonces se sigue con la misma política, simplemente que en vez de emitir dinero, se toman bonos con los bancos. Sí, está muy vinculado. A ver, lo que muestra ese gráfico es como que el Banco Central tiene dos caras. Su política monetaria tiene dos caras. Una cara heterodoxa y una cara ortodoxa. La cara heterodoxa, para que la gente entienda por ahí lo que estamos diciendo, es la cara de la emisión monetaria, ¿no? La cara que se sentiría con un Banco Central cómodo que está emitiendo. En cambio, la cara ortodoxa es que haces un apretón monetario y emitís mucho menos, que es la caída que vos hablabas. Esa es la cara que no le gusta al gobierno, pero que no le quedó otra que hacer. ¿Qué sucedió? Desde que asumió el gobierno, Alberto Fernández, el Banco Central empezó a emitir mucho, sobre todo cuando vino la pandemia, y llegó a ese pico que vos mencionabas de agosto del 2020, donde la emisión monetaria había crecido un 77%. Pero ese es casualmente el mes en que la inflación empieza a elevarse. Veníamos con inflación cercana al 2%, y si no me acuerdo mal, agosto ya estaba en 2,5, 2,8, había pegado un salto grande, y después empezamos a llegar a esos niveles de inflación de 3, y cada vez más. Entonces el Banco Central se asustó y dijo, bueno, no podemos emitir mucho más porque la inflación se va a descontrolar. Así como al inicio de su campaña sostenían que la emisión no genera inflación, después cuando vieron que sí, tuvieron que hacérselo distraídos y empezaron a emitir mucho menos. Ahora, para sacar pesos en circulación, como vos bien dijiste, tenés que emitirle LELIQs, deuda remunerada al Banco Central, que hoy te sacan plata de circulación hoy, pero las LELIQs, o lo que se conoce como deuda remunerada del Banco Central, es emisión futura. En algún momento eso se transforma en pesos. Entonces, ahí hay una bomba de tiempo que empieza a preocupar, como preocupó en su momento con los Sturzenegger, ¿no? Claro, esa deuda es en pesos y a futuro, ¿no? Esa deuda es en pesos y a futuros, y el problema que tiene es que cuando crece mucho, que es lo que está pasando ahora nuevamente, pasó con Sturzenegger y está pasando ahora nuevamente, es que cuando tenés tanta deuda remunerada, tantas LELIQs o LEVAQs cuando estaba Sturzenegger, simplemente tenés que emitir para pagar los intereses de la deuda, porque cuando tenés tanta deuda los intereses son altos, y como vos no generás ingresos porque Argentina es un país quebrado, tenés que emitir solo para pagar los intereses de las LELIQs y te terminaste metiendo en una especie de círculo vicioso. Y eso va creciendo, 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 y ese es el problema en el que estamos ahora de vuelta. Claro, y como última pregunta, ¿no? A ver si el análisis
es correcto o no, obviamente me lo vas a contestar. Ya que es una deuda en pesos y a futuro, ¿al gobierno le conviene tener entonces inflación para que se vaya licuando esa deuda en el futuro? A ver, desde el punto de vista de sanear el Banco Central, probablemente sí, y probablemente termine una devaluación. Lo que pasa es que la contracara es que sube mucho la pobreza. Y vos ya tenés una Argentina con un 46% de pobreza. El drama de Argentina es que cada crisis te aumenta la pobreza estructural y que no baja. Entonces, Argentina, viste que se discute mucho, que si va a Venezuela o no. Yo no creo que en el corto plazo se transforme en Venezuela. Pero lo que sí es seguro es que si Argentina no cambia, en 20, 30, 40 años, sí va a ser un camino a Venezuela, porque cada crisis te va mostrando que la pobreza es más alta, ¿no? En 1960 la pobreza era 5%. Después vino el Rodrigazo. Sí, y subió. Discúlpame, por eso el relato peronista o el relato kirchnerista te dice un poquito de inflación está bien, es porque hacen este juego entonces, ¿o no? A ver, hay un consenso de que un poquito de inflación puede ayudar al crecimiento, la cual yo no comparto, pero un poquito. Vos tenés más del 50%. No, ¿no? este es un país zarpado. Después de Venezuela venimos nosotros, eso es claro. Sí, sí. Entonces, ya cuando teníamos 25% con el gobierno kirchnerista anterior, ahí ya por el 2011, 2012, decían lo mismo y era altísimo 25%, ahora tenés 50%. Y Argentina está totalmente debilitada. Vos, cada variable macro que agarrás más o menos se fue empeorando muchísimo con cada crisis. Y fíjate lo mal que está Argentina, lo ves con este detalle. Argentina le subió el precio de la soja bastante estos meses de vuelta. O sea, de vuelta tuvo viento de cola a favor. Cuando tuvo el viento de cola a favor allá por el 2007, 2008, 2006, no me acuerdo cuándo arrancó, con Cristina, eso le permitía a Argentina crecer. Hoy la supersoja lo que te permite es que no te ahogues. Entonces, claro, así de delicado está Argentina. Claro. Bueno, Iván, te agradezco enormemente que hayas participado acá. Hoy justo vamos a hacer un programa hablando sobre Venezuela, donde tenemos testimonio de gente que estuvo viviendo antes de Hugo Chávez incluso, y gente que se emigró de Venezuela ahora hace pocos años, y bueno, vamos a cruzar testimonios y vamos a hablar un poquito de Venezuela. Justo lo nombraste, y mirá. Así que bueno, te agradezco, Iván, un montón, y bueno, hasta la próxima, y nos podemos seguir viendo, ¿no? Dale, muchas gracias a vos, Fabián. Bueno, te mando un abrazo. Hasta luego. Below this level there is none. Below this level the operator said. Below this level there is none. Below this level. Radio Antorchas y viva la libertad. Below this level there is none. We entered into where no one wants to be. In fact, it's better if you don't come with me. To listen to yourself and to tell your story too. Psychiatric, must I do? Below this level, there is none. Below this level, there is none. Below this level, there is none. This time, the experiment you have made has turned to some type of lemonade. But below this level, there is none. Below this level, there is none.
there is none. Below this level, there is none. Below this level, there is none. Psychiatric. 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 Below this level, there is none. Below this level, there is none. Acá me preguntas cómo se puede crecer en Venezuela. Bueno, mira, para mí, mi criterio personal, es muy difícil crecer en Venezuela, muy difícil hoy en día. En muchos años pasados sí no costaba tanto crecer, pero hoy en día, mira, es muy difícil. O sea, de la manera legal, de la manera normal, es muy difícil. Más que todo, lo que montan negocios y montan cosas que tú ves, podrás ver en la televisión y eso, bueno, son gente que ya están con el gobierno, la mayoría, no te digo que todos, pero la mayoría tienen algún contacto del gobierno, tienen ingresos en dólares, porque bueno, trabajan con el gobierno, en altos cargos. Pero una persona normal, por lo menos una persona común y corriente que me ponga a mí hoy en día en Venezuela, después de 3 años que salí, me sería muy difícil porque no hallo en qué pensar, en qué invertir que te pueda generar una entrada para sobrevivir en el país, porque o sea, son costos muy elevados lo que se paga en comida, muy elevado lo que se paga en todas las cosas y bueno, como te digo, mi criterio personal sería muy difícil. Si viene alguien y te dice que bueno, que sí se puede, bueno, tendrás otras ideas, otra manera de pensar. Expropiese. Espacios de libertad en Venezuela no lo hay. Para nada, no lo hay. No lo hay, Fabián. Mira, una persona que diga o comente algo por unas redes sociales que esté en contra del gobierno, imagínate, te buscan a tu vivienda, te sacan y por publicar eso o poner eso, te torturan, te llevan y te desaparecen por un tiempo y si no sales preso o cuando sales, ya sales muy enfermo porque te maltrataron, te torturaron, no te alimentaron, nada, no hay libertad de expresión, no la hay para nada. Entonces, una persona común y corriente le da miedo publicar o comentar algo por las redes sociales porque vas a ser buscado. Si son buscados los políticos de oposición, imagínate una persona común. Los políticos de oposición, bueno, si tienes algún momento la oportunidad de hablar con uno de ellos, posiblemente vivió momentos de persecución y tortura. Entonces no lo hay, ni políticamente, ni culturalmente. Bueno, estamos de verdad bloqueados por todas esas partes, lastimosamente. Expropiese. Salí de Venezuela en el 2018, 28 de junio del 2018.
Bueno, salí en esa fecha ya como uno sale ya dejando el alma, el corazón, todo, dejando todas tus cosas en Venezuela, apostando a una mejor calidad de vida. Como te digo, una mejor calidad de vida, digo, solamente con tener los servicios básicos, ya eso forma parte de tener una mejor calidad. No solamente a veces lo económico, sino, como te digo, los servicios básicos, como el agua, luz, gas, eso. Bueno, salí, como te digo, hace ya 3 años, cumplí este año 3 años ya acá en Argentina, bueno, con un montón de incertidumbre, miedos y todo, cuando vas a otra parte y no sabes con qué te vas a encontrar. Bueno, en ese momento me encontré con una economía cuando estaba el dólar en 20 pesos y bueno, era algo, pues se podía hacer algo. Hoy en día, bueno, a nadie es un secreto que ya un dólar está en 185 pesos. Pero bueno, a comparación de todo, como veníamos nosotros en Venezuela, ya más o menos uno tenía la noción de cómo se podía manejar ese tema del dólar y cómo podías hacer. Bueno, como te digo, llegué acá a Argentina y con un montón de incógnitas en mi cabeza. Pero bueno, poco a poco fui adaptándome a la sociedad, fui adaptándome a cómo se manejan acá las cosas, la economía, todo. Expropiese. Una de estas preguntas, cuando llegué, ¿con qué me encontré? Bueno, como te digo, uno cuando llega, primero tienes que pisar el suelo como tal, arriesgarte a ver qué es lo que hay, qué es lo que no hay y cómo está la economía. Bueno, cuando llegué, la economía se mantuvo por un tiempo estable. Como te digo, llegué con un dólar a 20. Pero después, bueno, fue subiendo y subiendo y de a poco. Y sin meterme, bueno, en la política, bueno, cuando llega cambio de gobierno, bueno, el dólar se disparó. Y después, bueno, un poco de impuesto para comprar dólares. Y bueno, me recuerda mucho a cuando pasó en mi país, pasó así. Tenías libre acceso a los dólares a comprar y, y bueno, podías comprar, podías reunir, podías viajar, pero después hay muchas restricciones y donde tienes que comprar comprar dólar negro, que es cuando también, bueno, se va más arriba todavía. Y, pero bueno, sí, me encontré con una economía relativamente estable y después, bueno, se disparó todo. Eh, Supuestamente ahorita se ha mantenido el dólar en ese precio, pero las cosas han subido en pesos. Y bueno, eh, todo cambia. Eh, Como te digo, sí he sentido el cambio desde que llegué a ahorita a la actualidad, sí. Si ha habido un cambio económico, sí, sí lo hubo. Expropiese. Todo comienza a fines de 1980, cuando Fidel Castro le pide al entonces líder sindicalista brasileño, Lula da Silva, que establecieran un seminario internacional para que la izquierda latina discuta sobre sus planes. En 1990 fue fundado el Foro de Sao Paulo, que es una agenda para establecer la Unión Soviética Latinoamericana. Esta agenda tiene 3 etapas. La primera de ellas, la etapa constituyente, en la que se produce la radical transformación del sistema político. Luego la etapa denominada crisis, proceso del conflicto o generador de conflicto, donde se produce la instalación de la doctrina ideológica. Luego la etapa de políticos del régimen, expropiaciones, tarjetas de alimentos, planes de subsidio, inflación, hiperinflación, el avance sobre los derechos individuales,
suba del dólar, donde, qué casualidad, el Estado queda como gerente de la entidad cambiaria, lo que vendría a ser los buitres del valor humano. Es la ideología socialista comunista en el Perú, la misma que genera miseria, terrorismo, corrupción y miles de idiotas que los mantienen en el poder. Señor, pero ¿cómo podría prohibir la ideología si todos tienen libertad de pensamiento? Claro, la Constitución defiende esa libertad, pero cuando nosotros podemos estudiar y darnos cuenta de que esta ideología no es más que una organización criminal internacional que viene trabajando desde hace más de un siglo en el planeta, infiltrándose en los poderes para poder saquear en realidad, entonces está cambiando la cosa. Y lo que debemos de hacer es denunciar a ese foro de Sao Paulo, porque ahí empieza todo. Ahí empieza, en el foro de Sao Paulo, empieza la gran estrategia a largo plazo de apoderarse de las riquezas de los pueblos. Eso es el comunismo, eso es el socialismo, esa es la izquierda, que antes era atea y ahora no lo es. Qué curioso, ¿no? Que antes era comunista en su modelo económico y ahora, para poder sobrevivir como la Unión Soviética, que ahora es Rusia, el capitalismo, lo mismo China, no funciona. Exprópiese. Estamos con Laura Lavalle, directora ejecutiva de Por una América Libre y representante legal para la Argentina de International Republican Women en la Casa Matriz en Austria. Es también candidata a concejal por San Isidro en el espacio en el Frente Avanza Libertad y licenciada en Relaciones Públicas. Hoy va a hablar con nosotros sobre el tema Venezuela, ya que ha vivido ahí y nos va a contar unas jugosas experiencias. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola Sol, un placer por haberme invitado a tan lindo programa. ¿Qué tal, Laura? Bueno, yo te voy a empezar a hacer las primeras preguntas. La primera que te voy a hacer es para que nos cuentes un poco cuál fue el motivo por el cual dejaste, ¿no? O decidiste irte de Venezuela. ¿Y cómo fue que estabas en Venezuela? Porque no sos venezolana. No, claro que no. Un poquito de todo eso. Bueno, fíjate, yo me fui a Venezuela el 24 de diciembre de 1976. Justo en marzo de ese año fue el golpe de Estado aquí en Argentina, y mi madre en ese momento decía vamos, y uno decía sí mamá. Entonces nos fuimos a vivir a Venezuela, mis padres estaban separados, yo estaba en primer año de medicina, por lo que tuve que dejar mis afectos, mi primer novio, bastante traumático fue la ida. Más traumático fue llegar a Venezuela, un país con una idiosincrasia totalmente diferente. Nosotros somos muy europeos, ellos son muy caribeños. Y así fue que me encontré cierto tiempo viviendo en la nostalgia, sufriendo el desarraigo, con 18 años. No es fácil, no es fácil. Adolescente. Luego te das cuenta que tenés que salir a trabajar, también te das cuenta que no sabes hacer absolutamente nada, porque en un colegio católico aquí en San Isidro, Cardenal Espínola, con un año de medicina lo único que sabía era abordar, y si acaso, te das cuenta. Entonces, mi primer trabajo, para que sepan, y por eso no se me van a caer nunca las charreteras porque lo cuento con mucho orgullo, era hacer empanadas argentinas en la noche. Y ¿sabés qué? Me tomaba un autobús, en media hora estaba en el Caribe, me hice socio de un tal Juancito, un negrito, que vendía en unas cabinitas así, allá le llaman anime, aquí le dicen Tergopol, los refrescos, y decía, vos vendés, yo vendo la empanada, vos vendés el refresco. Y ella había armado una sociedad. Qué en bueno. esa sociedad, aunque vos no creas, yo ganaba ya $1.500, ¿te das cuenta? Fíjate lo que vos podías recuperar en ese momento. Entonces,
pero ¿qué pasaba? Yo había salido de medicina y quería ingresar a la universidad. Allá no se permite ingresar a la universidad si no eres residente, para lo cual requieres de 5 años. No es como aquí que viene cualquier extranjero y con una precaria entras automáticamente a la UBA, con lo cual estoy en total desacuerdo con ello, ¿no? Entonces, debido a eso, comencé a juntar dinero. Entiendo que era una persona agradable, caía bien, y ¿qué podías hacer? Bueno, recepcionista. Junté dinero y me fui a estudiar a Cambridge inglés. Eso hasta ahí, porque después vienen otras historias que lo contaremos en una noche. Expropiese. ¿Por qué te cuento esto? Cuando regreso, comienza un movimiento que estaba agitándose en el ambiente. Cuando regresás de... A saber... Laura, cuando regresás de Inglaterra. Totalmente, sí. A Okay. saber, estaba el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y Carlos Andrés Pérez sube el costo de autobús, por decirte, no sé, 50 centavos de bolívar. Es como decir que aquí el tren te van a subir 1 peso. En aquel momento el dólar estaba en 3.45 por dólar, 3 bolívares 45. O sea, nada, realmente nada. Pero eso hizo que ocurriera un cimbronazo en la sociedad, y ahí gente comienza como aparece la figura de Chávez como un agitador social, pero presentándose como alguien de manera mediática con ideas diferentes. No lo podías todavía encajar dentro de la arena política. No lo podías etiquetar, digamos, eso que No, decís. para nada, para nada. Yo te diría que era un agitador social desde mi punto de vista. Sí. ¿Ok? Luego, en el año, a raíz del Caracazo, Chávez, que ya se venía organizando obviamente, y esto lo sabemos a posteriori, da un golpe de Estado. Era el año 1992. Claro. Por esa época no fue el Foro de San Pablo. No. El Foro de San Pablo comienza en 1990 a raíz de la debacle que se suscita en la Unión Soviética. Eso claro, ya estaba conformado, y bueno, y ahí aparece, luego de eso, aparece Hugo Chávez. Claro. La perestroika en el 88, 89, y después se genera el Foro de San Pablo inmediatamente al año siguiente acá. Exactamente. Ahí comienza el Foro de Sao Paulo. Porque quedan descabezados, entonces buscan cabeza acá. Exactamente, Sol, pero es encabezado por el Foro de Sao Paulo, por Lula da Silva, que en aquel momento sindicalista era, ¿no? Junto con Fidel Castro, ¿correcto? Sí. Todavía no había ningún personaje conocido para mí, excepto esos dos. Lo dejamos de lado y seguimos con el golpe de Estado de Chávez, donde él se rinde, pierde, el gobierno logra tomar el control, y recuerdo con mucha tristeza cómo aniquiló todo el Canal 8. Vendría a ser lo que es el canal del Estado. Pero totalmente, o sea, murieron el 100% de las personas que estaban dentro, e inclusive las personas que caminaban por las calles. No le resultó, va preso a la cárcel de Yare, y ahí sale, cuando él se rinde, en La Carlota vendría a ser en el medio del valle como un aeropuerto
para aviones privados, ¿sí? No es un aeroparque, es un aeropuerto para aviones privados. Y él se rinde ahí y dice, me rindo, bajen sus armas compañeros, pero esto es por ahora. Ahí viene el famoso por ahora de Chávez. Estuvo 2 años preso, pierde las elecciones Carlos Andrés Pérez, gana Rafael Caldera, quien lo indulta a los 2 años de prisión, y ya en ese momento, paralelamente, yo comenzaba, debido al periodo especial en Cuba, producto de la caída de la Unión Soviética, del colapso, y formó una empresa que se llamaba LTA, que era una empresa de importaciones y exportaciones, junto con una persona que, de origen cubano, y su esposo era director general de la UNESCO. Pero en aquel momento, vos sabés que la UNESCO es por concurso, no es porque hay bancas de X país. ¿Te das cuenta? Entonces, si bien ella hoy es mi gran amiga, a pesar de que sea patria o muerte venceremos, yo la quiero como ser humano, y es verdad, hasta el día de hoy la conservo. Bueno, nos ponemos a pensar, ella era graduada en finanzas en Rusia, y era profesora del MINREX, Ministerio de Relaciones Exteriores. Allá en Cuba todo comienza con MININ, MINREX, MININ, Ministerio del Interior, MINREX, Ministerio de Relaciones Exteriores. Y mi principal cliente era Cuba. Oh, sorpresa, que teníamos oficina en un lugar muy prestigioso en La Habana, muy bonito, por cierto, que se llama Miramar. Es el lugar donde se encuentran todas las embajadas en La Habana. Y un día observo que, te estoy hablando ya del año 1992, observo sirenas y todo un movimiento que lo había visto con antelación en otras oportunidades. Yo viajaba 3 veces a Cuba al mes más o menos, y le pregunto a uno de una de las oficinas, ¿qué está pasando? ¿Va a pasar Fidel? Porque eso sucedía cuando Fidel pasaba. Y me dice, pero le digo, pero como que no es mucho, motos, autos. Me dice, no, lo que pasa es que llega el comandante. ¿Qué comandante? Yo creía que llegaba un chino, que llegaba, viste, el presidente de Corea del Norte. No, me dice, Honores de presidente. Claro, viene el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Le digo, ¿qué? Yo sabía que había salido de la cárcel, yo sabía que, que Caldera lo había indultado, pero nunca me imaginé que a las 2 semanas él estuviera en La Habana, y mucho menos que Fidel lo reciba con honores de Estado, como lo hizo. Expropiese. En ese acting toda una preparación premeditada de lo que estaban orquestando toda esta gente, ¿no? Claro, porque si vos te pones a ver, él da un golpe de Estado contra un gobierno democrático. Sí, y después resulta que va a Cuba con honores de presidente, con ceremonial de presidente. Con honores de Estado por Fidel Castro. Entonces, si bien su discurso, ya te digo, no fue hiper marxista-leninista, sí mencionaba mucho, de diversas formas, la justicia social y el nacionalismo. Exacto. No así como en otras oportunidades donde ya se comienza a ver un destello de crear lo que sería la Quinta República.
Bueno, después pasan los años y resulta que, bueno, Hugo Chávez asume en el año 99, ¿sí? Claro, él asume en febrero del 99, tenés razón, en febrero del 99, correcto. Sí. ¿Cuándo tenemos la primera, o sea, cuándo tengo yo el primer índice de que él está inclinado, digamos, hacia la izquierda, si querés ponerlo de esa manera? Y es cuando ocurre en el 99, en diciembre, no sé si recordarán, el deslave. ¿Te acordás del deslave? No, Laura. No. El deslave es, vienen, se produce un fenómeno natural que se llama el deslave, donde llueven por 2 semanas seguidas. 2 semanas seguidas. Sí. Eso fue comenzando, ponele el 18 de diciembre, antes de Navidades. De hecho, yo viajaba para Argentina. Una lluvia. Vos tenés todo el Ávila, que después pasa a ser la cordillera de los Andes, pero comenzás allá, o sea, en Caracas, ese cordón, y se forman piscinas en lo alto del Ávila. Ya le avisaban del Centro Meteorológico Americano que tuvieran cuidado y que empezaran a evacuar la gente. Ahí Chávez, en un programa de televisión, dice el neoliberalismo y sus inventos. O sea, ya frases claves que te daban... Claro, sí, muy repetitivas, ¿no? Hacia dónde iba. Conclusión. Fue avisado no solo por Estados Unidos, fue avisado también, me recuerdo, por Aruba, también por el Servicio Meteorológico de Caracas. Eso fue espantoso. Se formaron piscinas y cayeron todas las rocas. El Ávila divide hacia un lado el Valle de Caracas, y vos cuando la caminás, hay un paseo en un lugar que se llama Altamira, de ahí ves el Caribe. Si vos a una altura de Altamira te asomás, tenés, viendo para el Caribe, el Hotel Meliá, el Sheraton y diferentes localidades. No quedó nada. No quedó nada. La gente tenía que salir por pueblos adyacentes. Murieron más, no se saben, pero se supone que murieron más de 20.000 personas. La playa se convirtió en una playa de kilómetros porque todo el pueblo de Los Corales desapareció, que era donde estaba el Meliá, enfrente estaba el Sheraton. O sea que se hizo caso omiso a las advertencias que les daban. Totalmente. Entonces comenzabas a ver ya la parte soberbia de él. Claro. Se quedó toda La Guaira, que no se podía utilizar ni siquiera el aeropuerto, porque estaba cerca del aeropuerto Simón Bolívar, ¿no? El aeropuerto internacional. Tampoco se podía utilizar el aeropuerto, pero atacó para el otro lado. Y toda La Guaira quedó sin agua. Los americanos quisieron ayudar, él no permitió la ayuda de Estados Unidos, pero sí permite la ayuda de Cuba. Primer indicio. Claro. De hecho, yo voy camino a La Guaira para tomar el vuelo, esto te hablo 24 horas antes del deslave, y yo observaba que comenzaban a caer piedras. Entonces, llego, tomo el vuelo, pero mi amiga me llevaba al aeropuerto, mis hijos iban en otro auto, y cuando llego a Argentina, que eran las 7 de la mañana,
observo los periódicos. Claro, dije, ¿qué pasó con mi amiga? No nos podíamos comunicar. ¿Okay? Parece que toda oportunidad de pobreza viene bien, ¿no? Total y absolutamente. Entonces comienza... Expropiese. Radio Antorchas y ¡viva la libertad! Soltate come pon, soltate, solta tu pelo come pon, solta el brillo, solta la belleza de tu pelo con pon. I used to love an English girl, and now I love a little German. Love an Italian girl, and now I love an Argentinian girl. I used to love this rock and roll world, but now I love that old suicide world. 'Cause you know something keeps some in my head. You know what it is? Heroin.
Y hablando de relato, ¿encontraste algún estadista o algún presidente más populista que Chávez? Por ejemplo, esa escena de lo que podemos llamar la profanación de la tumba de Simón Bolívar, solo por el hecho de él considerar que sentía que tenía el ADN de él. ¿Encontraste Mira, hay varias algo versiones. más zarpado, digamos? No, o sea, eso es una locura total. O sea, hay varias versiones sobre la exhumación del cadáver ordenado por Chávez, por cierto. Claro. Simplemente porque la oposición en un libro, tengo entendido que el libro, que por suerte fue profesor mío, porque yo me gradué en la Universidad Central de Venezuela, una gran universidad, el doctor Uslar Pietri, quien fue candidato a presidente, historiador del lado de la oposición, había como, unos decían que había muerto de una enfermedad, otros decían que lo habían matado, y quien lo había matado era un yanqui. O sea, imagínate las locuras de Chávez. O sea, fue una cuestión de esas cosas que se le ocurría a esto, pero siempre iba a un extremo para tapar, digamos, lo importante, lo que estaba sucediendo en la sociedad, ¿no? O sea, exhumar el cadáver del Libertador de América. O sea, eso era algo, es como si mañana me dijeras que los que están hoy van a exhumar el cadáver de San Martín para saber el ADN y verificar de qué falleció. O sea, una locura total. Y realmente se hizo. Bueno, las imágenes a veces parece que fueran macabras. Mira, yo creo que solamente en una mente ya muy llena de poder y hasta perversa se le puede ocurrir algo así, ¿no? Con cierto grado de locura. Y Laura, mientras estaban sucediendo esos actos cinematográficos, ¿no? O puestas en escena. Totalmente bizarros. Exacto, no me salía la palabra, gracias. Absolutamente bizarro. ¿Qué era lo que estaba sucediendo por debajo, en la sociedad? Vos que estabas en la calle, que estabas viviendo en Venezuela, ¿qué pasaba entre la gente en la sociedad? Bueno, en el mientras tanto, y ahí es cuando viene en el año, a ver, déjame acordarme bien, 94, el Balabana, en el 2000, en el 2002, exactamente, en el 2002, el 11 de abril, 3 meses antes, él tenía un programa de televisión. Yo creía que nadie iba a hablar más que Fidel Castro, porque Fidel Castro hablaba 9 horas. O sea, Chávez no hablaba 9 horas, pero te puedo llegar a decir que hablaba 6 horas, en un programa que se llamaba Aló Presidente. Cantaba, bailaba, ¿no? Era así también, ¿no? Cantaba, bailaba, silbaba, era bastante histriónico. Era un tipo muy carismático, de aspecto desagradable físicamente, para mi gusto, pero muy carismático. Yo tuve la oportunidad, por este desempeño que tuve, de formar parte de la Cámara Cubano-Venezolana, de en algunos eventos estar cerca de él, como también estar cerca de Fidel. O sea, si los tengo que comparar, Fidel era una figura imponente, te das cuenta, muy alto, pero imponente. Claro. Mientras que Chávez era simpático, agradable, seductor,
no sabía si hablaba en serio. No, definitivamente o si nada hablaba que en- ver uno con el otro, ¿no? Como Absolutamente nada Sí. que ver, absolutamente nada que ver. Hacía lo que le daba la gana. La verdad que, pero 3 meses antes de ese programa, de que él inaugura el Aló Presidente, mejor dicho, 3, 4 meses antes, se vivía, había ya un intercambio, ya Chávez había negociado con Fidel, Fidel le tomó el pulso a Chávez, sabía que era manipulable, sabía que lo podía moldear, Muy astuto, sabía Fidel. sabía que era un militar, que había dado un golpe de Estado, sabía que tenía una billetera grande, no así Fidel, obviamente, en un periodo especial, y comienzan las grandes misiones. ¿Qué eran las grandes misiones? Vos me das petróleo y yo te mando las misiones sanitarias, o sea, los médicos cubanos, y la educación. Capital humano, ¿no? Era con lo que Capital humano. canjea Cuba, ¿no? El capital humano. Claro, se canjea. En Cuba son muy celosos de 3 disciplinas: el médico, el deportista y el artista. Es verdad. ¿Ok? O sea, yo te permito que vos salgas, pero si vos vas a ganar $1.000 o $3.000... Es el capital de ellos, sí. Es el capital de ellos, por eso son muy rigurosos a la hora de dejarlos salir. Nada más al hombre lo hace tan materialista como el socialismo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y entonces, bueno, al ver esto, también trajeron ingenieros para ocupar de a poquito, muy de a poquito, pero esto ya se venía suscitando desde tiempo atrás, lugares en PDVSA. Acordate que Venezuela era uno de los principales productores de petróleo, hoy por hoy sigue siendo el país con mayor franja petrolífera del mundo. ¿Okay? Tiene la franja más grande, o sea, totalmente en explotación, bueno, pero eso es hoy por hoy, lo hablamos más tarde o en otro momento. Y cuando la oposición ve eso, decide ir a un paro general. Un paro general primero que es por un mes. Y cuando te digo paro general, es paro general. Es que como mañana si en Argentina decidimos no ir a trabajar, no pagar nada, no hay gasolina, no hay comida excepto 1 hora, los mercados abrían 1 hora porque también se adhieren. ¿Me entendés? Ya se olía en el ambiente lo que se venía. Todo para apoyar a PDVSA, porque es la única, o sea, era el único ingreso y era por el cual vos tenías esa bonanza en Venezuela. Entonces, claro, cuando se decide hacerlo por un mes, se prolonga 3 meses. Claro, yo vivía en un edificio muy bonito que tenía pileta de natación, canchas de tenis y demás, tenía 2 hijos y la pasaban bárbaro, no había colegios, por supuesto, el paro era absoluto, absoluto. Chávez no podía hacer nada. Hasta que se dan cuenta que no podemos seguir con ese paro, tenemos que ceder, y él inaugura el programa Aló Presidente, y en el primer programa comienza: esto se lo voy a dedicar a los oligarcas, entre paréntesis, a los escuálidos, él nos llamaba escuálidos, a la oposición le llamaban los escuálidos, y comenzó a nombrar
desde el presidente de PDVSA, primera línea, segunda línea, tercera línea. ¿Con nombre y apellido, Decía, Laura? Con nombre y apellido. ¿Qué Y similitud, decía, disculpame que te interrumpa, qué similitud con Kirchner que hacía esa misma política de escrachar gente con nombre y apellido, ¿no? Me acuerdo que Kirchner lo volvía loco a Bernardo Neusta, por ejemplo, un periodista de acá de Argentina. sí, pero yo creo que Kirchner era un poquito más moderado, ¿no? Sí, sí, Bastante más moderado. O sea, vos dedicarle un programa y nombrar 100 y pico de gerentes, porque la industria petrolera en Venezuela era grande, o sea, y decía, fulano de tal, votado con B larga quiere decir echado. Claro. Echado, sí, sí, sí. A la basura. ¿Sí? El discurso de amor. Fulano de tal, votado. Votado. El siguiente, votado. Al otro día salían los aviones y por supuesto esa gente hoy está en Arabia Saudita, en Qatar, donde quiera, porque es gente era muy preparada. ¿Y quién va tomando esos espacios? Los ingenieros. Ahora, ¿y vos sentiste el surgimiento de una especie de grieta entre la sociedad cuando hacías la vida diaria, digamos, ¿no? Yo te voy a decir tanto que se habla acá en Argentina de la grieta, que más allá de que es una palabra que le instaló un periodista, pero que todo el mundo la tomó y ya la tiene dentro de su glosario como algo fundamental cada vez que se habla de discusiones políticas, siempre se habla de la grieta. ¿Vos sentiste que se generó ahí en Venezuela una cosa así? Por supuesto, por supuesto. A ver, cuando yo llegué no había grieta. Una prueba de ello era que yo era a lo mejor quizá clase media alta, y estudiaba y me iba a un rancho. Ranchos son las villas miserias que son acá. Sí. Y tranquilamente me iba, había seguridad, no tenía problemas, no había esa diferencia. Ellos podían venir a estudiar a mi casa, no se manejaba eso que yo lo llegué a vivir inclusive aquí, o sea, cuando vivía en Buenos Aires, me dice, no vayas, me acuerdo, no sé si estaré equivocada, pero decía, cuidado con Villa Madero, puede ser que antes era una villa miseria o seguirá siendo una villa miseria, supongo que estará peor ahora. No la había para nada. También lo observabas en el colegio. En Venezuela, fíjate vos, en Venezuela no había pobreza, lo que había era desigualdad. Exacto. O sea, yo me iba a un rancho y esa persona era muy probable que tuviera un Camaro, que tuviera el último modelo de televisor o la mejor heladera o nevera, como se le dice allá. No había pobreza, porque todo el mundo, hiciera lo que hiciera, ganaba muy bien. Pero no había igualdad de oportunidades. Y eso ya es un problema de tipo cultural. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, una cosa es la desigualdad y otra cosa es la pobreza. Entonces, yo tenía aspiraciones, como podía tener aquella del rancho, pero había muchos que no. En aquel momento también recuerdo que Argentina, cuando yo viajé, o sea, cuando yo me fui a Venezuela, Argentina, Uruguay y Chile vivíamos en una dictadura. Todos emigraron hacia Venezuela. Todos eran profesores de las mejores universidades, tanto públicas como privadas. La Universidad Central de Venezuela es más o menos la homóloga de aquí, de la UBA, pero también había universidades privadas de muy buen nivel, como la Bolívar, como la Metropolitana, como la Católica, y los profesores eran chilenos, argentinos y uruguayos. Y vos no ibas a ver ningún argentino, ningún chileno y ningún uruguayo viviendo en
en un lugar, no te digo en un rancho, pero en un lugar que no fuera grato. ¿Ok? La inmigración en ese momento que tenía Venezuela cuando yo llegué era de colombianos y dominicanos. O sea, el servicio doméstico era dominicano. Expropiese. Mira, no creo porque primero que nosotros tenemos, si bien hoy por hoy no tenemos una clase media como la podíamos tener décadas atrás, está en nuestra memoria eso, debido a nuestros abuelos, o sea, a la inmigración que recibimos, ¿no? Que primero la casita, que la educación, que el niño a la universidad, eso no existía en no existía en Venezuela. Entonces, por más de que hoy tratemos de que, o sea, hoy tenemos carencias, todo el mundo tiene carencias, desde la clase alta, la clase media alta, la clase media, ni hablar de la clase baja, o sea, todos de alguna manera estamos priorizando a ver en qué gastamos lo que tenemos. Pero hay como... y por otro lado, algo que considero es que en Venezuela hay un gobierno militar, tal como vos lo decís, pero también aquí en Argentina, si bien somos un pueblo, para mí, sumiso, a diferencia del de Venezuela, muy sumiso. O sea, date cuenta que te levantás, vos ponés una mejilla, cachetazo. Te levantás al otro día, ponés la otra mejilla, cachetazo. Cachetazo también. Cachetazo y cachetazo y cachetazo, y vos volvés a poner la mejilla. En Venezuela no, son más aguerridos. Y vos me preguntás, bueno, ¿y por qué están así? Si son aguerridos, porque están gobernados por los militares, te das cuenta, los militares forman parte del gobierno, pero además tenés a Irán, a Rusia, a China, entonces, ¿qué querés que te diga? Mucho no pueden hacer. Nosotros, por otro lado, si bien nuestros militares están devaluados, no es en los militares de los 70, o sea, no son, no creo tampoco que intervengan, pero creo que en el fondo contamos con ellos. ¿En qué sentido? Sí, pero igual te decía, más allá del hecho de que los militares puede ser que estén devaluados en este momento, yo no me lo imagino a Alberto Fernández con un uniforme militar gobernando. No, para nada, para nada. Pero por yo eso creo el que choque, no el vamos. choque que generaría eso sería detonante acá en Argentina. No, Fabián, realmente te digo, o sea, de verdad pienso que no vamos hacia Venezuela, porque hay una clase pujante que a pesar de que no esté definida económicamente como clase media, tiene memoria, y tiene aspiraciones, y tiene ambiciones. Entonces, y en cierta manera, ese 50% o ese 40% que puede quedar hoy, está formado y aspira a eso, ¿te das cuenta? Entonces, no así en Venezuela. Y aquí, si bien es el mismo relato, cuando yo llegué y empecé a escuchar a la señora Kirchner, te diré, dije, otra vez sopa, no, otra vez arroz, ¿por qué? Me parecía que estaba escuchando a Chávez. Dije, traje mis hijos al país mío, porque creí que iban a vivir mejor y me encuentro con el mismo relato. Fuiste para alejarte de eso, te fuiste para alejarte de eso y te encontraste con esto acá, que es casi lo mismo. Yo quiero que hablen de los pajaritos, de la sesión de Umbanda de Chávez. ¿No hablaron de eso? El famoso pajarito. Por favor. El pajarito de Maduro, porque él dice que tiene un ángel. Chávez hizo varios cambios. Vos sabés que primero le cambió el nombre al país, al segundo año de gobierno. Sí. O sea, era República de Venezuela. Era República Bolivariana de Venezuela. Ahora es República Bolivariana de Venezuela. La bandera, la original, tiene siete estrellas. Hoy tiene 8 estrellas. El caballo del escudo miraba hacia la derecha, hoy mira hacia la izquierda. Mirá todos los cambios que hizo de los símbolos, o sea, hasta en eso.
fueron todos en distintas ocasiones, ¿no? No fue todo de golpe, porque tengo entendido que la bandera de Venezuela es la que más cambios sufrió a lo largo de los últimos tiempos, la comparación obviamente, otras banderas ni siquiera se han tocado. Todo comenzó con el hola presidente. Ahí se anunciaba todo. Y la gente, yo te digo la verdad, decía, déjame que va a empezar hola presidenta. Me dice, pero ¿cómo lo escuchás? Así como vos decís va a hablar Cristina, no la escucho. No, escucharla porque lo que dice hace. La tienen que escuchar. Y bueno, cierro con Sol diciéndote de que el detonante que hace que yo trate de sacar a mis hijos, para ese momento yo ya estaba separada, el papá de mis hijos se había ido a vivir al exterior, me costó mucho sacar a mis hijos porque requería la autorización del padre, y bueno, fue cambiar las materias del colegio, o sea, venían cambiando las materias del colegio. Primero quitaban una de matemáticas, te ponían instrucción militar, después te quitaban otra de castellano, otra hora de instrucción militar, las horas tenían 3 horas de educación física, eran 2 horas en la tarde de instrucción militar. Entonces, más las peleas que surgían, iban a un muy buen colegio y ya surgían peleas entre los chicos, ya estaban divididos, ahí ya había grieta. ¿Te das cuenta? Y el cuento del nunca acabar de todos los gobiernos populistas, ¿no? De generar, sí, de generar diferencias. De generar la grieta a través del relato. O sea, yo sí, tengo sí. más porque te quité a vos que tenés menos. Claro, y que el malo es el otro y siempre vos sos el inocente, el pobre, el ingenuo y la víctima de esta situación. Absolutamente, pero no creo que Argentina vaya hacia una Venezuela, no lo creo, y además porque está despertando en este momento las ideas del liberalismo que yo creo que van a marcar un antes y un después. O sea, sinceramente te lo digo, no así antes, pero en estas elecciones se va a ver, se están haciendo notar, la gente está harta de lo mismo. Y ese pensamiento en Venezuela, primero, porque ya no tienen fuerza, segundo, hay mucha desnutrición. Imagínate, con lo que acaba de haber en Afganistán, no ha habido el éxodo que hay en Venezuela, que sobrepasa los 6 millones de venezolanos. O sea, no creo. Bueno, en eso estamos, Laura, con el tema del resurgimiento de estas nuevas viejas ideas, ¿no? Y bueno, y gracias por cerrar la charla de esta manera, para darle una mirada positiva y que esto genere un movimiento interno en la gente para generar un cambio que todos necesitamos, Laura. Queremos tu viva la libertad final, Laura, por favor. Bueno, a ver, come on baby, live the freedom, vive la liberté y viva la libertad para todos los argentinos. ¡Viva la libertad! Bienvenida sea. Bueno, gracias, Laura. Muchas gracias, Laura. Y Salud. salud, Sí, sí. que estamos con nuestro Malbec, acá te está escuchando nuestro rechinar de copitas. Salud, Sol, salud, Fabián, y muchas gracias. Laura. Salud, Laura, y muchas No, gracias. el gusto ha sido mío, Bueno, Un abrazo. Un abrazo. chao, Laura. Chao. Expropiese. Radio Antorchas y viva la libertad.
Muchas gracias por escucharnos, por seguirnos y por apreciar este esfuerzo que estamos haciendo con Sol. Nosotros tenemos la pasión y las ganas de querer contar y un poco dar la batalla cultural que tanto replicamos, que tanto repetimos todos los programas, pero es nuestro objetivo principal. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y sepan que nuestro canal está desmonetizado, está desmonetizado debido a nuestra musicalización que hacemos en el programa. ¿Cómo la tenés vos, Fabi? Por culpa de poner música tenemos la desmonetización de nuestro canal. ¿Qué quiere decir? Que YouTube no nos va a pagar. Así que ahora que tenemos 50 visitas solamente y 100 seguidores, no vamos a poder recibir un cheque de nada una vez que tengamos ni tampoco bitcoins. Bueno, yo lo único que quería agregar es que me gusta más la conquista cultural que la batalla cultural. Yo voy por la conquista cultural. Vamos con eso. Es así, vamos con esa idea y sigamos escuchando Antorchas, que para mí es lo más grande que hay. Bueno, chau. la culpa la tuvo Laura Lavalle, que estuvo en nuestro programa, por decirnos que estemos brindando constantemente con nuestra copita de Malbec, pero bueno, ya está. Buen fin de semana, pásenla bien, nos vemos el viernes que viene, nos escuchamos el viernes que viene y como dice mi amiga Sol, ¡viva la libertad! Ahora te tocó a vos. Radio Antorchas, y viva la libertad.
Los espero en el próximo viaje de Radio Antorchas, ideado por Capitán ANCAP. Por favor, tío Hayek, libérame. Ideado por Capitán ANCAP. The weight of the world was on my shoulders.